¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de esta que titulamos Historiando con el profesor Vargas. Hoy vamos a tocar dos temas importantes que personalmente uno lo recuerdo muy bien. Uno lo recuerdo muy bien, lo tengo muy presente en mi memoria, que es la caída del muro de Berlín y el otro la desintegración de la antigua URSS. La caída del muro de Berlín es el que recuerdo más, sobre todo la fecha es muy específica, 9 de noviembre de 1989. La desintegración de la URSS todavía a esa edad no comprendía totalmente de qué trataba el asunto, pero sí recuerdo en los noticieros que se tocaba muchísimo ese tema. Yo era un niño de entre 4 o 6 años dentro de estos dos acontecimientos. Vamos a tocar partes, vamos a ir por lo más sencillo, voy a tratar de hacer lo más sintetizado posible y que sea de comprensión para ustedes. Vamos a enfocarnos primeramente en el muro de Berlín. Ustedes han escuchado el famoso muro, ¿no? ¿Qué es lo que quiere construir, por ejemplo, Donald Trump? ¿Qué pretende con la construcción del muro? Pues prácticamente que el mexicano no pase la frontera hacia Estados Unidos de forma ilegal. La construcción del muro en Berlín precisamente fungía esa dinámica. Evitar que los mismos berlinenses cruzaran el otro lado de la ciudad. Pero ¿qué antecedentes tenemos con el muro? ¿Cuáles van a ser sus antecedentes? El primer antecedente que tenemos es la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la antigua URSS, recuerden. De esos se repartieron Alemania en 4 partes y a su vez la capital, que era Berlín, en otras 4 partes. Francia y Gran Bretaña se salen de esa repartición y le ceden el territorio a Estados Unidos. Entonces hay dos partes, el parte de Estados Unidos y la parte de la antigua URSS. La parte oeste le va a tocar a Estados Unidos, la parte este le va a tocar a la antigua URSS. Sabemos que el oeste, que le toca a Estados Unidos, ¿qué ideología tiene? Capitalismo. La parte este, para la antigua URSS, le va a tocar la ideología y políticas comunistas. Alemania se divide en dos. La RFA, República Federal Alemana, por parte de la antigua URSS, con sistema comunista, y la RDA, República Democrática Alemana, con sistema capitalista, por parte de Estados Unidos. En Berlín, la capital nata de Alemania, pasa absolutamente lo mismo. Se divide en esas dos partes. El oeste para Estados Unidos y el oeste para la antigua URSS. Aplicando sus políticas en Estados Unidos, el territorio que le toca a Estados Unidos, en la capital, que es Berlín, hay progreso, la economía fluye. En la parte este que le toca a la antigua URSS, todo está controlado por el gobierno soviético. Todo, absolutamente todo. Hay un control total. Al paso de los años, los berlinenses y los ciudadanos que residían en la parte de la Alemania soviética migran al otro lado de la ciudad, que es la parte donde hay progreso manejada por Estados Unidos. Esto no lo ve de buenos ojos la parte soviética. ¿Qué comienzan a realizar? Lo mismo que pretende Donald Trump. Levantan un muro para evitar que la gente siga migrando a la parte capitalista de Estados Unidos, donde hay progreso, donde el dinero fluye, donde hay sobre todo libertades para los ciudadanos. ¿Ok?
Se levanta un muro a lo largo de toda la parte de Berlín, con 81 puntos de paso entre las dos zonas. El punto de paso más conocido se llama Checkpoint, Charlie Checkpoint, precisamente. Pero el muro va a tener una altura de más de 20 metros. En la parte alta va a tener una forma cilíndrica para evitar que la gente trate de todavía brincarse ese muro. Todavía en la parte del medio hay trampas con alambre de púas y una parte más enfrente hay otro muro de dimensiones más pequeñas. Así que prácticamente desde 1961 se comienza a construir ese muro y poco a poco se va a ir levantando a tal grado que ya era totalmente imposible brincarse el lado de un lugar, del lado este al oeste, del lado soviético al lado norteamericano. ¿Qué sucede con esto? Las familias son totalmente separadas. Un muro de ladrillo, de concreto. Las personas son separadas. De un día para otro ya no puedes cruzar, ya no puedes ir a visitar a tu familia que se encuentra en la misma lado de la ciudad. Es algo totalmente bárbaro. Realmente a mí no me gustó esa forma en cómo los soviéticos manejaron la política. Separar a los mismos berlinenses. Separarlos. Ya no puedes visitar a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a tus amigos que se encuentran del otro lado del muro. Ya te quedaste totalmente encerrado si estás en la parte este de Berlín, en la parte que le corresponde a la antigua voz. Y así pasaron años y años y años. Generaciones de berlinenses crecieron con el muro ahí. Crecieron con el muro. ¿Qué es eso, no? Ese es el famoso muro de Berlín. ¿Y qué hay allá? No sabemos. Porque no se nos permite observar, no se nos permite. El gobierno soviético restringe totalmente todo lo que hay allá. Claro, la gente se las va a ingeniar para tratar de cruzar el muro. Mucha gente muere en el intento. Otras, afortunadamente, lograron cruzar hacia el lado capitalista, hacia el lado norteamericano. Pero fueron más las personas que mueren en el intento de cruzar el muro. Hay muchísimas imágenes donde niños crecen jugando con el muro, con una barda a un lado de ellos. Pero todo lo que se levanta en algún momento tiene que caer, jóvenes. Desde 1961 hasta mayo de 1989 se da una apertura entre la frontera de Austria y Hungría. Esto cada vez más alemanes viajaban a Hungría, provocando asilo político y provocando manifestaciones en las embajadas. ¿Ok? Las manifestaciones cada vez eran mayores, de mayor peso, y se daban a conocer en todo el mundo, ya manifestaciones totalmente televisadas, hasta que la madrugada en Berlín del 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana, la parte que le corresponde a Estados Unidos, afirma que hay paso hacia su parte, hacia el oeste. Ya los oficiales que vigilaban en Charlie Checkpoint y en cada uno de los 81 puntos eran superados por ciudadanos berlinenses, alemanes, protestando para cruzar hacia el otro lado, para cruzar del lado oeste hacia el oeste. Go west. Vámonos al oeste. Era mayor la manifestación. Se vieron superados. Los oficiales soviéticos no les quedó de otra más que permitir el paso hacia el oeste. Pueden pasar. Berlinenses armados con picos,
con palos, con grúas, hasta con carapilas. No sé cómo se las ingeniaron, pero llegaron carapilas, maquinaria de construcción, a derribar el muro, así tal cual, derribarlo, caer. Lo comenzaron a picar, lo comenzaron a golpear y el muro cae. Imágenes totalmente televisadas en vivo. Y eso yo, a los 4 años, es lo único que tengo de memoria del muro de Berlín. Era la noche en Berlín, la mañana aquí en México, en Tijuana. Yo recuerdo que estaba totalmente molesto porque no había caricaturas que ver. Le movía la televisión, le movía, le cambiaba. ¿Qué había? Las mismas imágenes en todos los canales. Canales norteamericanos y canales nacionales aquí en México. La misma transmisión. El muro cae. Ha caído el muro. Berlín por fin es libre. Una fecha de gran relevancia, que no solamente se celebró en el Berlín, sino también el mundo entero celebró la caída de Berlín. Miles de personas salen a las calles a festejar porque el muro, después de tantos años, de casi 40 años, ha sido derribado. Personas totalmente desconocidas se abrazan, se enfrascan en un fuerte abrazo porque no sabían que había al otro lado. Esos niños que crecieron jugando en esa barda, en ese gran muro, por fin y por primera vez en su vida pudieron observar qué hay detrás de allá. El muro cae, 1989. Era totalmente inminente, años más adelante, la caída del comunismo. El comunismo poco a poco comienza a vivir sus últimos años de vida. Bravo por Berlín, bravo, cae el muro. Actualmente el muro, hay todavía una parte de un muro, se conserva como memoria histórica, como parte histórica de que no se vuelva a repetir ese momento. Que no se separen familias, que no se separen ciudadanos del mismo país. Eso no puede ocurrir por políticas totalmente cerradas. ¿Okay? Un muro que duró más de 40 años cae el 9 de noviembre de 1989. La URSS se encuentra en su última etapa. Pero en esos mismos años, en los 80s, uno de los gobernantes de la URSS, uno de los principales líderes del Partido Comunista Soviético, llamado Mikhail Gorbachev, conocido físicamente por estar pelón de esta parte y tener una pequeña manchita aquí, realiza dos políticas, dos reformas en la URSS: la perestroika y la glasnost. Perestroika y glasnost. ¿Qué significa? La perestroika significa reestructuración. Perestroika está en soviético, traducido al español significa reestructuración. Glasnost significa, traducido en español, apertura, transparencia. Reestructurar y transparentar. Esos dos términos muy importantes, que no eran bien vistos por el comunismo. ¿Ok? Fueron políticas que se llevaron a cabo a partir del inicio del periodo del líder Gorbachev para reestructurar y dar apertura en el gobierno comunista. Ciertas libertades. ¿Cómo va a haber libertades en un país totalmente cerrado y controlado por el aparato burocrático y por el propio gobierno? ¿Ok? Los ciudadanos llevan a tener cierta libertad, pero también los medios de comunicación, para poder criticar al gobierno, algo que no podían en aquel momento. La visión de Mikhail Gorbachev
que tenía para el futuro de la antigua URSS era totalmente fundamental. Reorganizar y reestructurar un partido cerrado y conservador. Algo que tuviera una lista para contribuir a una creación de una nueva Unión Soviética. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona la política, tanto del proyecto Glasnost como la perestroika, con la Guerra Fría? Muy sencillo, porque implica situaciones y decisiones en la antigua URSS. ¿Ok? Motivo para que Gorbachov, el líder, buscara nuevas medidas que revivieran la economía y mejorar la calidad de vida tanto del ciudadano soviético como del Estado, del aparato burocrático. Gorbachov llega a la conclusión que son necesarios cambios estructurales totalmente profundos en la Unión Soviética. Primeramente, relajar el sistema de producción soviético, permitiendo que una actividad económica privada. Privatizaciones en la Unión Soviética. ¿Cómo es posible eso? A su vez, impulsar también la inversión extranjera. ¿Ok? Con ello, el presidente hizo un llamamiento a todo el pueblo soviético a aflojar el control burocrático, el control del gobierno sobre la economía. Poco a poco, ir soltando la economía y abrir los brazos a la privatización, a la industria privada, pero también a la inversión privada. Que el gobierno, que el Estado dejara de manejar las políticas, tanto económicas como gubernamentales, dentro de su control. Esto no era bien visto por el Partido Comunista, darle flexibilidad a la economía. ¿Okay? Este proceso estuvo enarbolado por la perestroika, la reestructuración, que introducía un mercado libre totalmente limitado y descentralizar la economía nacional. Descentralizar significa que el gobierno no tuviera tanta injerencia en las decisiones económicas. Y en la Glasnost tener apertura, impulsar un reajuste en la vida política y cultural de la URSS. A grandes rasgos, lo que se conoce en México como transparencia. Que el ciudadano sepa en qué se está invirtiendo. Que los medios de comunicación tengan libertades de criticar ese sistema, el sistema comunista, el gobierno. La perestroika se encargaba de reestructurar la economía, mientras la Glasnost pretendía atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de la expresión, pero la libertad de crítica de los medios de comunicación, hacia el gobierno. Se cuestionaron ciertos errores de líderes anteriores. Un debate interno entre ciudadanos y gobierno. Algo que no se tenía. Sin embargo, dos trágicos sucesos obstaculizaron el proceso de reforma. Primeramente, algo que ustedes conocen como el accidente en la central de Chernobyl en 1986, que reveló deficiencias en el programa nuclear soviético. Y segundo, un terremoto, algo totalmente natural, en Armenia, provocando graves daños inmateriales. Un terremoto de dimensiones arriba de 8.3 grados. Gorbachov era consciente de los problemas económicos de la antigua URSS. Sin embargo, declaró, lo cito textualmente: ni el mercado ni las fuerzas anárquicas de la competencia, estamos hablando de la privacidad, el plan debe determinar las características básicas de un desarrollo de la economía. ¿Qué significa? No podemos competir ante el capitalismo y ante una nueva apertura, lo que se conoce como globalización. Al final de cuentas, ¿qué consecuencias tuvo? Una visión positiva para la antigua URSS, un déficit mercantil, crisis en el mercado, así como los gastos aumentan y los ingresos se vienen a la baja. Es una crisis económica. La caída de la URSS es totalmente inminente. ¿Cómo cae la URSS? ¿Qué queremos decir con la caída de la URSS? De las 15 naciones que integraban la URSS,
3 deciden separarse. Ya no quiero más pertenecer a esa Unión Soviética y ahora me quiero independizar. Eso va de la mano con la caída del muro de Berlín en 1989. Países como Rusia, Bielorrusia y Lituania fueron los 3 primeros que decidieron separarse. Posteriormente, de una manera escalonada, desde 1989 hasta 1991, más países se salen, dejan de pertenecer a la URSS, hasta que por último, 2 países, lo que son Lituania, Armenia y Georgia, dejan de pertenecer a la URSS, y en 1991, lo recuerdo muy bien, la URSS muere. Ya no existe la URSS. ¿Qué tenemos con ello? El comunismo pierde la Guerra Fría, el comunismo muere, y el capitalismo se alza como la fuerza económica y política que va a dominar final del siglo XX e inicio del siglo XXI, con la llamada época de la globalización. Espero, muchachos, que este tema haya sido lo más sencillo posible explicado por parte mía. Muro de Berlín y la caída de la antigua URSS. Voy a asignar una tarea, es simplemente escuchar 2 canciones muy específicas. Una habla sobre el muro de Berlín y otra habla sobre la inminente caída y la pérdida de la URSS. Ahí voy a escribir las instrucciones con esas 2 canciones que les voy a adjuntar. Espero se encuentren muy bien, jóvenes. Cualquier duda que tengan, no olviden preguntar en chat. Estamos ya finalizando el tema de Guerra Fría y vamos a comenzar con globalización. ¿Ok? Me dio mucho gusto escucharlos, verlos esta semana y nos vemos la próxima cápsula. No se olviden darle like, no se olviden compartir, no olviden activar la campanita de notificaciones y pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, nos estamos viendo. Grandes abrazos, nos vemos pronto. Ánimo, échenle muchas ganas, ya es el último estirón en esta evaluación del tercer trimestre. Ánimo, jóvenes, nos estamos viendo.